Vamos a comenzar. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, noche, por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de los que estamos aquí. Que tú sigas bendiciendo en las vidas de Irving, de Karina, de Jonathan, de Sebastián aquí presentes y de los demás de la clase. Que tú sigas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, ayudándonos, Señor, en primer lugar, a cuidarnos espiritualmente unos a otros, cumplir el propósito para lo cual tú hiciste una iglesia, tú hiciste la iglesia, que podamos disfrutar de ese compañerismo. En el caso de nuestra iglesia, ayúdanos, Señor, a reparar aquellas cosas, aquellas muchas cosas que necesitan ser reparadas para poder dar paso a un discipulado más efectivo. Pero también, Señor, quítanos nuestros antiguos pensamientos que se interponen en ese deseo de querer que toda la iglesia tenga bendición de parte tuya. Bendice, Señor, en nuestras vidas, ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras batallas, en aquellas cosas en las cuales sufrimos, nos cansamos, decaemos, Señor, que podamos tener la victoria para la mayor gloria tuya. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, llegamos a la clase número 12, peligros, digamos, es el cierre de lo que es nuestra clase de discipulado. Bueno, eran frases desconectadas. Peligros y gozos del discipulado. Estábamos viendo ya al final 7 peligros del discipulado. 1, la presunción, creer que nosotros somos los que traen el crecimiento. Y no es cierto, es Dios el que lo da. Segundo, la autosuficiencia, creer que somos suficientes. No necesitamos Biblia, ya tenemos el mejor consejo, la vida nos ha dado tantos golpes que tenemos buenos consejos, y no es cierto. Siempre se necesita la palabra de Dios. Tercer peligro, tener una mente programada. No somos flexibles, tenemos un programa, queremos hablar de nuestro programa, y cuando hablamos con nuestros amigos solo hablamos de nuestro programa y no atendemos la necesidad primaria de la persona a la cual estamos discipulando. Entonces, a veces es importante romper nuestro programa y hacer y atender la necesidad personal de nuestros hermanos. Luego vimos el sentido de fracaso. Ese va a ser muy común. Trabajas con alguien, ayudas a alguien, estás al pendiente de alguien, y de repente ese alguien toma decisiones drásticas exactamente contrarias a las que tú le impulsaste, le ayudaste, y desaparece del mapa. A veces les va a suceder así. Se siente feo, realmente se siente horrible. Que te esfuerces, que ocupes tu tiempo, y que a la mera hora lo que hacen, lo deciden, es exactamente completamente destructivo para su vida espiritual, y terminan haciendo lo que no debieron haber hecho y sufren las consecuencias. Ese sentido de fracaso a veces va a llegar, pero siempre hay que recordar que no siempre, o más bien, el fruto que esperamos nunca es inmediato. No esperamos un fruto inmediato. A mí me ha pasado como líder de adolescentes hace años. Cuando son adolescentes, uno
uno nunca espera realmente que vayan a ser así como que súper los mejores. Y hay veces que los peorcitos, al paso de los años, se convierten en los mejorcitos. A veces sucede. O sea, pero no hablo de al paso de un año o 2 años. Estoy hablando de que a veces a los más traviesos terminan siendo buenos adultos. En algún momento pasa, hay un cambio y terminan siendo buenos adultos. Y sí me ha pasado que, los que parecen ser los mejorcitos terminan tomando decisiones realmente arruinosas y desaparecen en la historia. Entonces, no siempre esperen fruto de inmediato. Y hay veces que lo que van a cosechar pues, va a ser nada de fruto hasta décadas después, años después, mucho tiempo después. Pero les voy a ser sincero, siempre se siente ese sentido de tanto tiempo para que a la mera hora salieran con eso. Luego viene otro peligro importante, vimos la intimidad inadecuada. Especialmente cuando se disipula a alguien de sexo opuesto, llega a pasar, me acuerdo que no en nuestra iglesia, y sí, literalmente no en nuestra iglesia, pero me acuerdo que en otra iglesia, a uno de los alumnos del seminario en el cual yo estudiaba, el director lo empezó a mandar a discipular a una mujer divorciada y lo empezó a enviar y de repente empezó a llegar con que la hermana le daba tortas, le daba dinero, como ofrendas y cosas así, y lo empezó a llamar más tiempo, más veces. Quiero que me discipule no una vez a la semana, sino varias veces a la semana, y le empezaron a advertir al hermano, tengan cuidado porque porque esa situación se va a salir de control. Y el hermano, como no tenía en ese momento a alguien que discipulara a esta hermana, pues no les hizo caso y el resultado fue el esperado. Y después se sentó el hermano muy indignado para suspender al joven y expulsarlo del seminario, cuando en realidad sí, todo el mundo ahí tuvo culpa, ¿no? El director por tomar esa decisión errónea, equivocada, debió haber enviado a una mujer, porque así pasa. Entonces, una intimidad inadecuada puede llevar a situaciones muy, muy riesgosas. Entonces, si algún día, especialmente, bueno, para los varones, si algún día una hermana dice, hermano, es que yo tengo problemas espirituales y esto, diríjanlos a las mujeres. No se hagan los valientes de que yo sí lo puedo hacer o yo soy muy fuerte, no lo hagan. En realidad, aunque no hicieran nada malo, el hecho de que vayan a una casa con una persona que está en una situación de riesgo puede ser letal si se casan, ya puede ser letal para su matrimonio, puede ser letal para la soltería, puede ser muy destructivo. Entonces, generalmente un hermano no va a llegar a una mujer a decirle eso. Generalmente los hermanos los hombres somos muy herméticos con nosotros mismos, herméticos con medio mundo. Pero sí las mujeres sí, no va a faltar alguna que, hermano, yo he visto que usted es una bendición para él, y ponen su carita de ternuritas y a veces sí son tiernas y son simpáticas, pero tenemos que tener bastante cuidado. Otro peligro, vimos la dependencia en el discipulador, crear una dependencia. El discípulo no puede orar sin su discipulador, no puede leer la Biblia sin su discipulador, no va a la iglesia si su discipulador no va, no conoce a otros miembros de la iglesia más que a su discipulador. No es que pase, pero sí me acuerdo de un joven que una señorita nueva de la iglesia llegó a la iglesia, y el joven la captó como su novia, pero más que la capturó, me dio la sensación de que la capturó porque no le permitía a ningún otro joven varón acercársele, no importa si sea mayor o sea menor. Le empezó a cortar sus amigas, o sea, todo el tiempo, o sea, las amigas él empezó a buscar la manera de que sus amigas también le corrieran,
Y el problema resultó que cuando terminó el noviazgo, la señorita estaba completamente sola. Ya no tenía amigas, ya no tenía amigos, y por ende, se fue. En realidad, este joven no estaba discipulando a esta señorita. En realidad, yo le llamaba como abuso. Es abuso, ¿no? Hacer eso es como que abusivo. Entonces, no podemos generar ese abuso de tal manera que el joven, la señorita, el hermano, la hermana crean que su única vía para crecer espiritualmente somos nosotros. No, tenemos que impulsarlos a que hagan muchos amigos en la iglesia. Y de ahí viene el otro peligro, que confíen en nosotros fácilmente. Que no analicen nuestras palabras, que nunca analicen si lo que les decimos es la verdad. No los acostumbramos a leer la Biblia, y terminan asumiendo que nuestras palabras que nuestra forma de interpretar la Biblia es la única, y les podemos hacer bastante daño. Especialmente, por ejemplo, si ustedes se fijan, es muy especial cuando les enseñamos principios. Cuando les enseñamos doctrina, ahí sí, no hay vuelta de hoja, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Pero cuando les enseñamos principios y les hacemos entender o les damos la idea de que nuestra forma de interpretar la vida cristiana es la única y que no hay, a la luz de las escrituras, no hay otra forma. Bueno, hay que tener bastante cuidado, especialmente en principios y en opiniones. En ambas cosas hay que ser muy moderados y hay que enseñarles, bueno, lo que yo he visto en las escrituras es esto, pero esto no es doctrina fundamental, esto es simplemente un principio y lo estamos tomando desde este punto de la interpretación de las escrituras, para que también si se encuentran con otros cristianos que tienen otros principios, no terminen insultándose entre ellos. Entonces sí tenemos que tener ese cuidado. Entonces eso básicamente son los 7 peligros del discipulado. No sé si tengan alguna pregunta y pasamos a los gozos del discipulado. Son 5. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En primer lugar, cultiva un gusto por discipular. Acuérdense que en este contexto nuestras relaciones de amistad son la primera línea de batalla del discipulado, nuestras relaciones más cercanas, y después vienen toda la serie de cadenas de relaciones que hay en nuestra iglesia. Entonces, aprendamos a desarrollar un placer propiamente en hacerlo. Ya vimos que discipular no nada más son lecciones, es un placer en platicar con otras personas acerca de su vida espiritual, un placer, un gusto en detenernos a escuchar cómo están sus batallas, cómo van las nuestras. También debe ser un gusto poder abrirnos un poquito más en nuestra vida, cultivar esa capacidad de desarrollar ese placer, diríamos, ese placer en ayudar a otros. A veces no les vamos a poder ayudar en lo económico, no les podemos ayudar en lo material, pero por lo menos en lo espiritual. Que las otras personas salgan gustosas de haberse encontrado con nosotros, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, salgan contentas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene amigos en el área espiritual que después de una plática con ellos salimos felices. O sea, no nada más salimos descargados de nuestros problemas, sino que tienen la capacidad de animarnos y salir y hacernos salir bien. Y nos gusta platicar con ellos. No siempre podemos platicar con ellos, pero nos gusta platicar con ellos. Pues esa es la clase de personas que necesitamos ser.
gente que realmente disfruta ser de bendición a otros, y cuando lo disfrutas, la otra persona también lo disfruta y va a buscar tu amistad, va a buscar tu compañerismo, va a buscar el estar, el poder convivir, conversar de lo espiritual. Ya tenemos suficiente como para estar, o sea, en nuestras pláticas, estar hablando de crisis económica, estar hablando de la guerra en Ucrania, o del COVID. Pues ya para eso están los noticieros, para sentarnos y deprimirnos. Nosotros estamos para ayudarnos a crecer, que tengan una base, una persona que realmente sepan, bueno, allá en la iglesia va a haber personas así. No nada más debe haber una, si somos muchos, la gente le gustaría ir a la iglesia. Bueno, voy a la iglesia porque me voy a encontrar con mucha gente que tiene placer en compartir en la palabra de Dios. También disfruten del gozo de ver a la iglesia prosperar. Es muy difícil, inclusive para nuestra iglesia, cambiar la dinámica que teníamos. Teníamos una dinámica y en esa dinámica estábamos muy aislados unos de otros. Y cambiarla de la noche para la mañana, lo he visto que es muy, muy complicado. O sea, pienso que esto va a ser un proceso de muy, muy largo plazo y de estar insistiendo y trabajando en lo mismo constantemente. Pero en realidad es la única manera que una iglesia prospera, donde sus miembros todos se llevan, o donde o donde sus miembros todos encuentran a alguien que los apoya. O sea, a lo mejor no toda la iglesia, porque somos muchos, pero por lo menos encuentran apoyo. O sea, y eso es algo complicado, digo, ahorita, a estas alturas, en este momento de nuestra historia eclesiástica, pues nos volvimos muy individualistas, mucho, o muy, ¿cómo digamos? Seccionales, o sea, en grupitos. O sea, nada más nos llevamos en grupitos y esos grupitos no colaboran con otros grupitos. Bueno, romper eso es un proceso largo, es cambiar nuestra cultura, estar desde el púlpito es insistir en un cambio de cultura, y desde los diferentes ministerios es insistir en un cambio de cultura, pero es necesario. Si vamos a prosperar, por lo menos hasta que Cristo venga, vamos a necesitar cambiar nuestra cultura y modificar nuestra mentalidad de, bueno, no me importa lo que le pasa al hermano. No, sí nos importa. Nos debe de importar lo que le pase a cada hermano, en el buen sentido, porque también hay el otro mal sentido. Me importa lo que le pasa al otro hermano para contar chismes. Eso también era parte de nuestra cultura. Entonces, romper esa antigua cultura de me meto en lo que no me importa para lastimar, es peligroso, es malo. No participo, me alejo de la iglesia, evito contacto con miembros de la iglesia. Es otra cosa que hay que modificar. Y volvernos sectaristas, donde yo nada más a mis amigos, eso también hay que modificar. Porque en verdad, en verdad yo he visto que otras iglesias son diferentes en ese sentido. O sea, todos se llevan, o por lo menos todos tratan de llevarse. Entonces, y eso se aspira para cada una de las iglesias, incluyendo la nuestra. Hay que disfrutar del gozo de ver a la iglesia prosperar. Hay que disfrutar del gozo de ser fructíferos. Involucrarte en que amigos y amigas, hermanos y hermanas de la iglesia, crezcan espiritualmente y den fruto, a largo plazo les va a ser satisfactorio. Si, por ejemplo, a los que están aquí, ellos con los más chiquitos, ustedes con los jóvenes como ellos, por ejemplo, que después de serles de bendición, de repente empiezan a ver que empiezan a tomar buenas decisiones y se mantienen en la fe.
les va a ser satisfactorio. Que los niños a los cuales ustedes tienen contacto el día de mañana los vean como ejemplos a seguir y empiecen a crecer y viéndolos como ejemplo, realmente satisfactorio. Y aunque no siempre van a seguir el ejemplo de uno no siempre es el ejemplo perfecto. Siempre hay que asumir, nosotros no somos el ejemplo perfecto, pero tampoco ellos son los seguidores perfectos. Entonces, no siempre van a hacer exactamente nuestras copias y no queremos copias de nosotros. Queremos copias de Cristo propiamente y para eso también necesitamos ser copias de Cristo. Pero es muy satisfactorio que veas procesos en las personas y procesos para bien. A mí me ha tocado ver algunos que eran adolescentes y algunos ya son papás, otros se fueron al instituto, cosas así, hacen cosas y otros no hacen nada de eso, pero están en la iglesia y se han mantenido a pesar de las dificultades y uno tiene satisfacción. Uno se siente así como que, bueno, valió la pena tanto esfuerzo. Entonces, es una invitación, no nada más no es algo que nada más el pastor o los líderes puedan saborearlo. En realidad es algo que todo el mundo puede saborear. Todo cristiano que se replique en más cristianos, pueden saborear lo que es ser fructíferos para el reino. Traer a una persona a Cristo, no sé si les ha tocado, traer a una persona a los pies de Cristo es una de las satisfacciones más grandes. Te emociona el saber que esa persona toma la decisión de creer en Cristo y empezar a encaminarla, ver que se bautiza, ver que empieza a servir, es una satisfacción enorme y es algo que cualquiera de los que estamos aquí podemos disfrutar. No es exclusivo para el pastor o para los líderes, es una satisfacción a la cual todos estamos llamados a ser fructíferos para el reino. Dirigir la mirada hacia lo que glorifica a Dios, disfrutar. Al final lo que queremos es que Dios sea glorificado. Eso es lo que queremos todos, que la gloria se la lleve Dios. En realidad vamos a notar algunos cambios en nuestros discípulos. Simple y sencillamente la única explicación es que Dios intervino en sus vidas y que nosotros nos usó como un instrumento, como un canal, pero al final de cuentas el agua que corrió por nosotros no fue nuestra, fue de Dios a través de nosotros. Las energías que nos dio para estar ahí con el discípulo en las buenas y en las malas, no fue nuestra, fue de Dios. Y todo esto redunda en la gloria de Dios y alabamos a Dios por ello. Y eso se va a ver en el futuro, conforme va pasando el tiempo, van a notar que esto es más así. Entonces, básicamente estos son los gozos el gozo del discipulado. No sé si hay algún comentario, pregunta. Ya nos vamos acercando al final. Reflexiones finales. Con eso terminamos. Noté que el otro estaba repetido. Reflexiones finales. ¿El trabajo de discipulado de quién es? El trabajo del discipulado es de toda la iglesia. El discipulado es el trabajo de la iglesia. A veces, especialmente en los países latinoamericanos, nos convertimos, recibimos a Cristo y llegamos a una iglesia, pero llegamos con la mentalidad del católico. En la iglesia católica, ¿quién hace el trabajo?
el sacerdote, pero como el sacerdote no puede con miles de personas que tiene a su cargo, pues no lo hace. Prefiere no hacerlo y no lo hace, a menos que vive en las comunidades sí lo hacen. Pero cuando llegamos aquí, pensamos, el trabajo de discipulado es del pastor y los líderes, pero no, en realidad el trabajo del discipulado es un trabajo general de toda la iglesia. Cuando toda la iglesia se mueve en el discipulado, en realidad toda la iglesia es bendecida. Entonces, eso es algo que hemos sacado de esta clase. El discipulado puede ser una manera de propagar la bendición más allá de la iglesia. Se da en un contexto, se da en el contexto de la iglesia, pero ¿se acuerdan que el discipulado sale de los muros y se puede transformar en una reunión para tomar un café? Se puede transformar en una reunión, inclusive a veces parece increíble, pero podemos aprovechar una subida al Teposteco para hablar de cosas espirituales con quien vamos caminando, y eso es un trabajo de discipulado. Se puede transformar, una comida en casa, una invitación a comer en una casa, se puede transformar en una situación de discipulado. Entonces, los discipulados, el discipulado en forma pasa de los muros de la iglesia y se convierte en relaciones. Se convierte en toda cosa que hacemos fuera, dentro o fuera de la iglesia para hacer un bien espiritual a otra persona. Nuestras actividades son transformadas en una actividad de discipulado, inclusive el desorden que va a haber mañana con tanto niño, se puede transformar también en un cosa. O sea, ese mismo desorden puede ser un vehículo dentro de, o sea, no se tienen que poner todos en orden, pero puede ser un vehículo para hacer de bendición. Ahí entre tanto correr y todo, el carácter se refleja, se mira y se convierte en un vehículo para mostrar, bueno, así es como debe ser el carácter de Cristo reflejado en nosotros para con los niños. Entonces, el énfasis ya no está en solamente actividades dentro de los muros, pasa a cuestiones de pláticas, cuestiones de paseos. La iglesia siempre seguirá siendo la iglesia, pero el discipulado sí nos permite ser de bendición aún más allá de los muros de la iglesia. El discipulado, ¿con quién comienza? ¿Sí? Con la familia, con uno mismo. Uno empieza a seguir a Cristo y de repente empieza a invitar a otros. Yo sé, la familia es la más difícil de invitar, porque luego nos ven y, ¿cómo creen? Dirían en mi casa, ya lo conocemos, que deja un calcetín por acá y el otro por allá lejos. Eh, pero el mayor énfasis empieza con uno mismo. Si uno está siguiendo al Señor Jesús, uno va a querer invitar a otros a seguir al Señor Jesús y de repente esos otros van a querer seguir al Señor Jesús. Es como una bolita de nieve. Entonces, si uno no está siguiendo al Señor Jesús, difícilmente vamos a poder ser de bendición a otros. Entonces, comienza con cuidar nuestra propia vida espiritual, nuestro propio andar, a quién estamos siguiendo. Aunque pasa, en realidad el discipulado tiende a ser continuo. El discipulado tiende a ser continuo. Uno nunca para de crecer y nunca paramos de ser de bendición a las personas. En realidad, a pesar de la lejanía, a pesar de que, por ejemplo, aquí los 5 que estamos, un día terminemos lejos unos de los otros, podemos seguir siendo de bendición a la distancia.
a una a la distancia y podemos, bueno, más ustedes, porque yo ya difícilmente cuando ustedes tengan 90 años, yo ya no voy a estar. Pero eso es lo bonito del discipulado cristiano. Aún viejitos pueden seguirse discipulando. Aún viejitos pueden ser de bendición. En lugar de sentarse a platicar acerca de cosas, de qué están tomando para la presión y qué están tomando para el azúcar, pueden platicar acerca de las bendiciones espirituales que Dios les da, aun cuando ya están chocheando, aun cuando ya se les olvida dónde dejaron la Biblia. Entonces, el discipulado es continuo, sigues creciendo, sigues alimentándote, sigues alimentando a otros, nunca para. Y eso es lo bonito, de que nunca para. Por ejemplo, en cierta manera, el trabajo en una escuela, por ejemplo, los alumnos vienen y van, pero rara vez un maestro tiene contacto con sus alumnos y pasan las décadas, los años, pasan los decenios, los quinquenios y se mantienen juntos, mantienen contacto con esos alumnos. Muy raras veces, pero en el cristianismo ese es el reto, seguir siendo de bendición aunque nos vayamos lo más lejos posible. Y todos tenemos aquí amigos, bueno, creo que algunos tenemos amigos que viven lejos y ellos siguen siendo bendición para nosotros y nosotros para ellos. Y continuamos creciendo. El discipulado busca oportunidades para motivar a otros. Busca oportunidades para motivar. Sí, es cierto, a veces viene que tenemos que exhortar, pero cuando exhortamos a alguien, ¿cuál es la intención? Animarlo, motivarlo a hacer lo correcto. Eso es nuestra meta. Nuestra meta no es decirle, estás mal por esto y por esto y por esto, y ya que le echamos toda el agua fría, dejarlo ahí. La idea es, sí, estás mal, no lo debes de hacer, no lo debiste hacer, pero yo te motivo a corregir tu camino y a buscar al Señor. Siempre es la meta inclusive del exhortar y del regañar a alguien, es edificarlo para que crezca. Al desanimado, pues es motivarlo, y a veces motivando a otros te motivas a ti mismo. A veces sucede. No lo esperen. No sé si se acuerdan de uno de los reclamos que le hacían a Job, es que él era motivador de otros, pero cuando a él le pasaron lo que le pasó, ya no se motivaba a sí mismo. Es que la regla es que uno puede motivar a otros con sus palabras, pero no siempre podemos usar esas palabras para nosotros mismos. Esa es la regla general. Por lo general, si puedes motivar a otro, no te vas a poder motivar a ti mismo. Necesitas de otra persona que te motive. Siempre viene esa como que es una regla de las relaciones humanas. Entonces, esto es un verdadero discipulador, alguien que conoce la gracia de Dios, que es fructífero, que empieza a discipularse a sí mismo, que sabe que el discipulado no nada más son cuestiones de lecciones y cuestiones de vida eclesiástica adentro de los muros religiosos, sino que va más allá. Sabe que para ser buenos discipuladores nos discipulamos primero, nos ayudamos, nos discipulamos, trabajamos con nuestra vida, crecemos en esa devoción y siempre es continuo, nunca paramos. Un buen discipulador sabe, es una tarea que nunca va a parar. A lo mejor ahorita tienen a unos, después esos unos se van, vienen otros y siempre estamos trabajando en discipular, nunca paramos, y ya cuando estamos viejitos, seguimos discipulando hasta el último momento. Entonces, con esto prácticamente terminamos la clase. No sé si hay una pregunta de esto. Y con eso prácticamente terminamos la clase de discipulado. Espero que les haya gustado. Es muy retante, pero espero que les haya gustado. Como les digo, inclusive yo a estas alturas miro a la iglesia y digo, cambiar la cultura de discipulado de la iglesia va a ser una tarea muy, muy larga, pero si no la empezamos a hacer, vamos a seguir igual. Cada quien aislado en su mundo, no disfrutando de
apoyo verdadero en la iglesia. Y la próxima semana va a ser algo menos serio. Vamos a tener actividad de refrigerio y con eso terminamos la clase. Después, por si quieren, los que quieran venir, lo voy a abrir también, es teología sistemática, pero no como teología. En el sentido de que no es, estas son las doctrinas, sino, estas son las doctrinas y así se aplican en la vida. Esa es la idea de esta clase. Conocer las doctrinas de la Biblia y cómo aplicarlas a la vida cotidiana. O sea, cómo se vive en la... cómo se va a comprar tortillas sabiendo que Dios es omnipotente. O cómo se pasa un examen sabiendo que Dios es omnisciente. Ese tipo de cosas. Porque siempre tenemos doctrina, pero no sabemos cómo se come. De qué nos va a servir creer en la inerrabilidad de las escrituras, de qué nos sirve, para qué nos es útil. Con eso se come. Entonces vamos a ver. De eso se trata la siguiente clase. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir a Irving, si puedes. Despedirse una vez. Cada una de las cosas que compartir con nosotros nos podemos llevar a cabo y podemos circular a otras personas que están por ahí sentísimo. Ayúdanos a cada día estar más cerca de ti. Ayúdanos a poner nuestras casas en el Señor, bendice a la iglesia, dar sabiduría ya a esta iglesia y por lo que es que deseo de voluntad. Bueno, pues hemos concluido. Hasta luego, todos. El hermano Salomón que estaba aquí.